Padre, te pedimos que este día la luz de tu palabra alumbre nuestras vidas, nuestros caminos y redireccione nuestra visión hacia tu voluntad. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amadas hermanas, el tema de hoy se llama Mujeres de Influencia. Hoy día 14 de septiembre del 2023 vamos a hablar qué es ser un testigo de la verdad. Y vamos a poner un ejemplo de cómo en las pruebas de relevo, en pista y en campo, vamos a ver que en estas carreras hay 4 corredores y cada uno en una carrera independiente conocida como tramo. ¿Qué quiere decir esto, hermanas? Los corredores llevan una barra de metal. Estamos hablando de las carreras de relevo. Cuando empieza la carrera, los corredores, el primero lleva una barra de metal que se llama el testigo o la estafeta. Y cuando cada corredor completa su tramo, se la pasa al siguiente corredor. Lo que significa el final de su carrera y el comienzo de su compañero de equipo. Nosotros transmitimos el testigo de la verdad. Nosotros también estamos como si estuviéramos en una carrera de relevos. Estamos corriendo con nuestro testigo en la mano, con nuestra estafeta, que se la tenemos que dejar a la siguiente generación. Es el legado que nosotros estamos transmitiendo. Una carrera de relevos es una buena metáfora para describir cómo el Señor quiere que se transmita la verdad de una generación a la siguiente. Los creyentes de más edad pasan el testigo, la estafeta, a las más jóvenes, que lo pasan al siguiente grupo de creyentes. Cada generación, estimadas, es responsable de transmitir la verdad a la próxima. Vamos a leer unas citas bíblicas, 3 citas bíblicas. Vamos a empezar con Deuteronomio 6:7. Y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Deuteronomio 6:7. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Segunda de Timoteo 3:19. Acabamos de leer Deuteronomio 4:9. Ahora estamos leyendo Segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Después de que leímos estos versículos bíblicos, nos preguntamos por qué pensamos que el plan de Dios es que pasemos cuidadosamente el testigo de la verdad de generación en generación. Bueno, el plan de Dios para pasar esto es que seamos diligentes, muy diligentes, porque esto nos va a ayudar a guardar nuestra alma, a no apartarnos en nuestro corazón y al mismo tiempo, al pasar el testigo de la verdad, vamos nosotros a transmitir la escritura inspirada por Dios, que va a ser útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Ese es el legado que estamos pasándole a nuestra siguiente generación, a nuestras hijas, a las hijas de nuestras hijas, etc. Yo te voy a pedir, hermana, que después de que hayas leído estas 3 citas bíblicas de Deuteronomio 6:7, 4:9 y segunda de Timoteo 3:16, que encierres en un círculo las palabras diligentemente y con diligencia. Y nos preguntamos, ¿en qué se requiere diligencia el pase de testigo para que sea un éxito? Bueno,
Requerimos ser diligentes en enseñar, en no cansarnos de enseñar. Tengamos resultados, no tengamos resultados, tenemos que seguir enseñando y hablar lo que nos muestra la palabra, que va a ser útil para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. El discipulado de hoy nos está mostrando el patrón de transmitir la verdad de generación en generación. Dice que no se la encubramos a nuestros hijos, que no dejemos de contar a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Salmo 78:4. Esto dice el Antiguo Testamento, pero el Nuevo Testamento indica que hay un aspecto específico de género para esta transmisión. Hay verdades específicas de género que se deben de transmitir de hombre a hombre y de mujer a mujer. Vamos a hablar de las mujeres de influencia. Vamos a ver uno de tantos ejemplos que Dios nos dejó en su palabra, que es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos y para instruirnos en justicia. Un ejemplo de la influencia de una mujer sobre otra se encuentra en la historia de Noemí y Ruth. La familia de la primera se mudó a Moab a causa de una grave hambruna en Judá. Allí, su hijo se casó con Ruth, quien era extranjera y adoraba a dioses extranjeros. Pero después de la muerte de su marido, ella acompañó a su suegra de regreso a Judá, adoptando tanto la nación de Noemí como a su Dios. Si leemos Ruth 1, versículos 15 al 17, vamos a encontrar por qué Ruth siguió a Noemí. Y esto es debido a la influencia que tenía en ella. Ruth tenía una fuerte influencia de Noemí en su vida. Por la influencia de Noemí, Ruth acabó casándose con Boaz. Su hijo Obed fue el padre de Isaí y el abuelo del rey David. Esto lo vemos en Primera de Crónicas 2:12, haciendo que en última instancia Ruth formara parte de la genealogía de Jesús. Mateo 1, versículo 5. ¡Qué gran legado para estas dos mujeres! Donna Otto nos dice que la riqueza del conocimiento espiritual y de la sabiduría terrenal que se debe aprender de mujeres que han caminado por experiencias de la vida se está perdiendo en un momento en que más que nunca las jóvenes necesitan que alguien camine a su lado. Amadas hermanas, vemos cómo está ahorita el mundo, cómo el feminismo de los años 60 se quiere levantar por sobre el feminismo bíblico que Dios nos dejó, y es el momento que nosotros estemos levantándonos, tomando el testigo, la estafeta que Dios nos dejó a través de otras mujeres y transmitírselo a las más jóvenes. Si comparamos el legado de Noemí con el de estas dos mujeres, vean la diferencia, Jezabel y su hija Atalía. La diferencia de dos feminidades, una no conforme a la Biblia y otra conforme a la Biblia. Vamos a ver la que no fue conforme a la Biblia. La feminidad del tiempo y de la moda que estaba cuando Jezabel estuvo en este mundo. Jezabel era la esposa extranjera de Acab, rey de Israel. Él tenía el reino del norte. Jezabel mantuvo a grandes grupos de profetas de Baal y trató de exterminar a los profetas de Dios. Primera de Reyes 18:4. Jezabel era una influencia tan maligna que su nombre se convirtió en el apodo para las mujeres malas. Apocalipsis 2:20. Su influencia corrupta se extendió al reino del sur a través de su hija Atalía, que se casó con Joram, rey de Judá, y dio a luz al rey Ocosías. Si leemos la herencia de la abuela Jezabel y la madre Atalía en 2 Crónicas 22, versículos 2 al 4, vamos a encontrar
que Atalía fue una influencia negativa en la vida de su hijo. Todas nosotras dejaremos un legado de un tipo u otro. Es importante que seamos diligentes y transmitamos uno piadoso. Vamos a leer este reto que nos deja Susan Hunt. Debemos recuperar el legado de la feminidad bíblica y pasarla, cuidadosa e intencionalmente, a la siguiente generación. Si una generación es descuidada, la próxima generación sufrirá. Renunciar al diseño de Dios para la feminidad tiene efectos devastadores en el hogar, la iglesia y la cultura. Esta batalla por la feminidad bíblica no es nada nuevo. Es simplemente la reivindicación de lo que ha sido y será siempre. Y debemos de hacerlo para la gloria de nuestro Rey y el avance de su reino. ¿Qué encontramos en este reto de Susan Hunt que nos influencia para que continuemos con esta batalla por la feminidad bíblica? Bueno, para empezar, nuestra labor es recuperarlo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? A través de las enseñanzas, a través de poner en práctica lo que Dios nos enseña acerca del legado que tenemos que transmitirle a las jóvenes, acerca de los elementos de la feminidad bíblica que estamos poniendo en práctica gracias a Dios. Y al adoptarlo, al tener esta influencia para recuperarlo, la vamos a pasar diligentemente a la siguiente generación. Te pregunto, amada hermana, ¿eres cuidadosa e intencionalmente diligente en la transmisión del legado de la feminidad bíblica? No olvidemos que la capacidad de reproducirse espiritualmente, el de testificar de la verdad con los demás, es un signo de madurez espiritual. Si hemos conocido al Señor por muchos años y no nos encontramos en el lugar en donde podemos empezar a pasar el testigo, algo anda mal. Es lo que afirma el autor de Hebreos en el capítulo 5, versículo 12. Que a estas alturas ya deberíamos de ser maestras. En otras palabras, si hemos caminado con el Señor y se nos ha alimentado lo suficiente, hemos aprendido bastante. Es hora de comenzar a transmitirlo. Este es el tema del discipulado de hoy. Es hora de que comiences a transmitirlo, que pases el testigo al legado que sigue. Puedes pensar que la enseñanza no es lo tuyo, que no es tu don, pero ¿has considerado que siempre estás enseñando? Tu vida es siempre una enseñanza, como lo son tu ejemplo, tus palabras, tus conversaciones. La pregunta es, ¿estás enseñando lo bueno? ¿Estás siendo deliberada en la formación de las mujeres más jóvenes en los caminos del Señor y en lo fundamental de una feminidad piadosa? ¿Estás pasando diligentemente su verdad a la siguiente generación? ¿Podrías hacer una lista de cómo puedes ser más intencional para dejar un legado piadoso y orar por ello? Nos despedimos con una oración. Amado Padre, te damos gracias por venir a recordarnos que es hora de comenzar a transmitir el legado, Padre, que nos has dejado. Señor, esta verdad hace que redireccionemos algunas de nuestras actividades actuales, nuestra forma de hablar. Qué maravilloso es, amado Dios, que nuestros errores no nos descalifiquen para ser mentoras de mujeres jóvenes. Gracias en el nombre de Jesús por permitir y darnos la gracia a través de tu Espíritu para ser diligentes en este ministerio que nos has dado.
Gracias por ayudarnos a recuperar la feminidad bíblica en estos tiempos de sequedad espiritual para las mujeres. Glorifica a tu Hijo, Señor, con este discipulado y ayúdanos a seguir guardando nuestras almas y nuestros corazones para ti, para que podamos seguir siendo influencia en donde nos has puesto. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.